Hola, un saludo muy especial a todos nuestros amigos y hermanos que siempre están aquí en esta página buscando aprender más sobre el repaso de la lección de la escuela sabática. Hoy vamos a estar analizando algunas cosas de la lección número 7 de este primer trimestre de la lección de escuela sabática, el primer trimestre del año 2021. Esta lección número 7 tiene como título general, podemos llamarlo, la derrota de los asirios. Y estamos estudiando de manera especial a lo largo del trimestre el libro del profeta Isaías. Y hoy nos vamos a concentrar a analizar el relato histórico, verídico, que se encuentra en el capítulo 36 del libro de Isaías. Vamos a orar. Querido Dios y Padre Celestial, en esta oportunidad oramos para que tú nos puedas bendecir con el estudio de tu palabra. Una historia narrada desde el año 700 antes de Cristo, y queremos aprender las lecciones que tienes miles de años después para nosotros en esta historia. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, así que era el año 700 antes de Cristo y los asirios gobernaban el mundo conocido. Eran un imperio, una potencia muy fuerte. Su rey, Sennacherib, estaba conquistando gran parte del mundo conocido. Era indetenible. Así que el capítulo 36 del libro de Isaías nos va a decir que ya para la fecha el reino de Israel del norte había sido derrocado precisamente por los mismos asirios. Miles y miles de hombres, mujeres y niños estaban siendo exiliados a distintos lugares de la tierra, a donde el imperio asirio gobernaba. Ciudades y ciudades enteras habían sido arrasadas por los asirios. Es más, ya a Jerusalén le había tocado el turno en que los asirios estaban visitando sus puertas. Habían decenas de ciudades fortificadas, pequeñas ciudades alrededor de la gran ciudad de Jerusalén, custodiada por la muralla. Ya el capitán del ejército asirio, para entonces, cuando Isaías escribe el capítulo 36 de su libro, había conquistado varias ciudades fortificadas alrededor de Jerusalén. Básicamente, solo faltaba el ataque a Jerusalén para que el reino del sur cayera en manos de los asirios. Este capítulo 36 de Isaías es una historia verídica, no es una fábula. Habla de la arrogancia del rey de Asiria y su comandante del ejército. Habla de la insensatez de los hombres que pretenden hacer grandes cosas sin ser juzgados por Dios. Habla de la arrogancia de los asirios y que ni siquiera Dios mismo puede contenerlos. Y al mismo tiempo nos narra la forma como el rey y la nación de Judá se atemorizaron a causa de esta amenaza asiria. Y sobre todas las cosas, el capítulo 36 del libro de Isaías nos dice cómo esta gente de Judá y su rey, a pesar de su temor, a pesar de su preocupación, desarrollaron una confianza plena en Dios. Decidieron creer y Dios peleó por ellos. Los asirios tenían dos formas muy importantes de ganar la guerra. Eran famosos por eso. La primera era la propaganda política que ellos hacían de sus conquistas, las propagandas militares, de cómo ellos se encargaban de esparcir por varios lugares la forma como conquistaban los territorios a los cuales penetraban. Los asirios eran bien conocidos por la brutalidad con la cual entraban a las ciudades que derrocaban. Bueno,
Los asirios eran famosos en cuanto a la técnica del empalamiento para matar a sus enemigos cuando entraban a las ciudades que iban a conquistar. Y el empalamiento consistía en una práctica típica asiria, donde una lanza atravesaba el ano de la persona y subía por toda la parte interna del organismo, el estómago, la garganta, el pecho, y la punta de la lanza salía por la boca de la persona. Allí los dejaban clavados con la lanza al piso, y toda la gente que pasaba después que acababa la guerra veían la brutalidad de los asirios. Claro, le temían. Los asirios, cuando entraban a una ciudad o a un país enemigo y le declaraban la guerra, todas las mujeres que conseguían embarazadas abrían sus vientres, extraían al feto del vientre de las mujeres y los estrellaban contra las piedras. Las imágenes de la guerra eran atroces completamente. Los sobrevivientes que quedaban, porque dejaban algunos sobrevivientes, para que fueran testigos de lo que habían sucedido. Y además dejaban los cadáveres regados de esa forma para que la gente los temiera. Los asirios eran especialistas también en la maldad, a tal punto que las mujeres de las ciudades conquistadas eran violadas, eran llevadas como esclavas, y los pocos hombres que dejaban con vida en esas ciudades enemigas también eran juntamente puestos con las mujeres en una fila de cautivos que iban llevando kilómetros y kilómetros de distancia de la ciudad natal de estos esclavos. La forma de llevarlos a la esclavitud era marca asiria de la siguiente manera. Un garfio, como el que usan los pescadores, era colocado en la nariz de los esclavos. Y ese garfio se unía a la cadena de otra persona que también seguía amarrada por ese, o agarrada, anclada por ese garfio a su nariz. O si no, cuando la nariz era destrozada por completo, se le agarraba el labio inferior a la persona. Allí los atravesaban con los garfios, los amarraban, los encadenaban y se los llevaban como cautivos. Así que los asirios gozaban de una buena publicidad militar, de sus políticas de la guerra, y enviaban al Raxacés. El Raxacés no era el nombre de una persona. El Raxacés era el título que recibía el comandante militar del ejército asirio. ¿Quién más que el propio comandante que lideraba las guerras era la mejor cara de presentación para irle a hacer publicidad a las atrocidades de la guerra? Así que el Raxacés iba adelante, como sucede aquí en el capítulo 36 de Isaías, y le dice al pueblo, le dice a la nación, ahí está el Raxacés parado frente a la muralla de Jerusalén, hablando en lengua aramea para que todo el pueblo lo entienda. Y bueno, amenaza al pueblo, amenaza a la nación, le cuenta de todas las atrocidades que hacen los asirios a sus enemigos, y habla de cómo venció esta ciudad, de cómo venció este país, y que es inútil resistirse. Entonces, con esta publicidad militar que hacían los asirios, intentaban entonces conseguir la segunda estrategia. La primera era la intimidación, ¿verdad?, a través de la propaganda política. Y la segunda era que la gente se rindiera. Rendirse sin pelear. Para los asirios esto se estaba volviendo muy común. La gente, con todo el tipo de propaganda, se esforzaron los asirios primero en hacer guerras y brutalidades. Luego esas brutalidades y esas guerras le dieron el resultado de intimidar a las naciones. Y entonces le ofrecían, entre comillas, la paz. Vamos a entrar, no vamos a destruir la ciudad, nos los vamos a llevar de esclavos, pero no vamos a matar a nadie ni vamos a destruir la ciudad. O sea, va a ser una guerra por las buenas. Entonces, con ese tipo de intimidación,
Muchos reinos ya no le daban pelea a los asirios, sino que se rendían. El diablo no le gusta que nosotros peleemos con él. Para el diablo es mejor si tú te rindes, como los asirios. Para los asirios era menos costoso, menos trabajo que la gente se rindiera a que le formara la guerra. Y esa es la misma estrategia que usa el diablo. A él le conviene que nosotros no peleemos. A él le conviene que nos rindamos antes de pelear. Mira lo que dice la Biblia en Ezequiel, el capítulo 36, versículos 18 al 20, de esta doble estrategia militar asiria. Dice el Rabsacés: mirad que no os engañe Ezequías, diciendo: Jehová nos librará. ¿Acaso libraron los dioses de las naciones, cada uno su tierra, de la mano del rey de Asiria? Es una pregunta retórica que está haciendo el Rabsacés al pueblo. ¿Dónde está el Dios de Amad y de Arfat? ¿Dónde está el Dios de Sefarbaín? Son ciudades que ya habían caído. ¿Libraron a Samaria de mi mano? La mitad de la parte más grande del reino de Israel, el norte, con la capital de Samaria, ya había sido destruida por el mismo rey de Asiria. 40 ciudades fortificadas antes de llegar a Jerusalén en manos de los judíos habían caído ahora por los asirios. ¿Qué iba a impedir que después que más de 10 tribus y media ya habían caído completamente en los asirios, 40 ciudades fortificadas y ningún reino le había podido hacer frente a Asiria, qué iba a impedir a los asirios no tomar Jerusalén? ¿Qué Dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? El Rabsacés hablaba en nombre del rey de Asiria. El Rabsacés usaba una estrategia que al diablo le ha dado mucho resultado: mezclar la verdad con el error. Es cierto que las naciones, ninguna nación hasta entonces se había resistido al poder de Asiria. Es cierto que los asirios habían derrocado a el reino del norte con Samaria como capital. Es cierto que ninguno de los dioses de aquella región había frenado el poderío de Asiria, pero era mentira que el Dios de Israel había sido derrocado por los asirios. La realidad era que Dios había permitido a Asiria derrocar al reino del norte, pero no fue porque Asiria venció al Dios de Israel. Cuando el diablo junta parte de la verdad o la verdad y le mezcla lo que sea, un poquito, mucho, un poquito, como dicen en República Dominicana, un chin, un pelito en Venezuela, cuando al diablo a la verdad le coloca algo, un puntico de mentira, eso hace una estrategia poderosa para la mente del ser humano, porque es fácil dejarse engañar, porque ve algo de evidencia y lo mezcla con el error. El diablo no quiere que tú pelees. El diablo prefiere que tú te rindas antes de la pelea. Esta misma estrategia que usó con el rey de Judá y con las demás naciones, es la misma estrategia que usó el diablo con Jesús cuando estuvo en esta tierra. Le dijo: todos los reinos del mundo te daré si postrado me adoras. No vamos a pelear. Ríndete, adórame. Mira, no necesitamos pelear. No necesitas esforzarte. Convierte las piedras en pan y demuestra que eres hijo de Dios sin necesidad de estar peleando, de Getsemaní, de cruz, de latigazos. Mira, échate abajo y demuéstrame que eres hijo de Dios, que el Señor te va a cuidar con sus ángeles. El diablo le interesa tu rendición, no tu pelea. Porque sabe que cuando tu pelea incluye a Dios, él pierde.
Por eso le interesa que te rindas, que caigas cautivo a su intimidación. Y la intimidación tiene un poder muy grande, subyuga muchas veces la conciencia de una persona, lo deprime, lo hace sentir menos. Y mucha de la fe de algunas personas se encoge en momentos de intimidación. La intimidación es un tipo de engaño mental tan grande que te lo puedo describir con la siguiente fábula. Un zorrillo en la selva desafió al león de la selva y lo invitó delante de todos a una gran pelea. Una pelea cuerpo a cuerpo, dijo el zorrillo. El león y yo, y nadie se vaya a meter. Y les aseguro que yo derrotaré al león. Por favor, un zorrillo peleando contra un león. Pero las palabras del zorrillo, es una fábula, las palabras del zorrillo eran tan convincentes. El zorrillo se pavoneaba mientras decía que iba a derrotar al león, que la gente comenzó a creérselo. Y entonces el león echado y el zorrillo, vamos. El zorrillo llegó a acercársele al león y a decirle: tú no te paras de allí porque tú me tienes miedo, porque sabes que te voy a vencer. Y los animales de la selva, como que el zorrillo de verdad, mira, el león, o cuando el tigre lo desafió, peleó con él. Cuando el elefante la otra vez vino a refunfuñarle y cuestión, se levantó el león también contra el elefante. Pero como que sí le tiene miedo al zorrillo. El zorrillo, dele, hasta que hubo una conmoción entre los animales de la selva por la intimidación del zorrillo. Y si yo venzo al león, todos ustedes tienen que servirme. A lo que ya el león dejó un tiempo, y como la gente, como los animales tenían esa duda de que si el zorrillo podría vencer al león. Entonces el león, mirando a todos, les dijo: ¿saben por qué no peleo con el zorrillo? Porque no gano nada peleando con el zorrillo. Sin duda alguna le daré una paliza, que mínimo lo voy a matar si peleo con él. Y en segundo lugar, como voy a ganar a costa de prácticamente acabar con su vida de un solo golpe que le dé, por lo menos por una semana, yo quedaré hediondo a zorrillo. Y todos los animales que se me acerquen en la selva se habrán dado cuenta que estuve con un zorrillo. ¡Ja! Ante estas palabras, los animales de la selva volvieron a la realidad, pues por supuesto. Pero la forma como hablaba el zorrillo, la forma como pavoneaba el zorrillo, pues atemorizó a los animales de la selva y le hicieron pensar que el zorrillo podía vencer al león. No te creas ese cuento del diablo. El diablo no puede vencerte mientras tú y yo estemos en las manos de Dios. Nuestro mayor trabajo, nuestro mayor esfuerzo es hacer lo mismo que hizo el rey de la nación judía. Y dice Isaías en el capítulo 37, el versículo 2, y envió a Eliaquín, el rey, envió a Eliaquín su mayordomo, a Sedna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós. Aquí entra en la narración quien escribe el mismo libro, el profeta Isaías. El rey judío buscó de Dios. El rey judío no únicamente, dice la Escritura, que rasgó sus vestiduras y se cubrió de cilicio, un material áspero para mostrar el dolor del corazón, romper las vestiduras en señal de dolor. No únicamente se desesperó, no únicamente manifestó su dolor, sino que buscó a Dios. Buscó al profeta Isaías para que le presentara el mensaje de parte del Señor.
Cuán importante, hermanos míos, que cuando nosotros estamos amenazados por el diablo, que cuando sobre nosotros llega la enfermedad, el dolor, la aflicción, un problema del tamaño de Sennacherib, tenemos un enemigo tan intimidante como el Raxacés y su ejército militar de Asiria, nosotros podamos, aunque desesperarnos como el rey judío, aunque ponernos tristes de luto, vestirnos de saco y de cilicio, no dejar de ir en busca de Dios, de buscar al Señor. Y cuando la pelea ya no es tu pelea, porque se la has colocado en las manos de Dios, ahora la pelea es de Dios. Y eso es lo que el diablo intenta evitar. Si tú te rindes antes de darle la oportunidad a Dios de pelear de tu lado, el diablo ganó, por supuesto que ganó. Pero si tú no le crees a esa intimidación y vas y le presenta el problema a Dios, ya vas a ver. Isaías, el capítulo 37 ahora, versículos 33 al 36 dice, de parte de Dios: así dice Jehová acerca del rey de Asiria. Mira lo que le va a pasar a ese zorrillo, dice el Señor. No entrará en esta ciudad. Amén. Primera promesa. Ni arrojará saeta en esta ciudad. No vendrá ni siquiera delante de la ciudad con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que venga se volverá y no entrará en esta ciudad. Porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo y por amor de David mi siervo. Y cuando Dios dice, Dios cumple. Cuando Dios promete, Dios cumple. ¿Te das cuenta que el capitán asirio amenazó a Judá y a su rey? Y ahora Dios dice, no entrará aquí, ahora esta es mi pelea. ¿Por qué? Porque el rey buscó de Dios y le entregó su pelea a Dios. Y dice Isaías 37:36, y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana los de Judá, he aquí que todo era cuerpos muertos sobre la arena del desierto. Contra todos los pronósticos, contra todas las expectativas, menos la expectativa de la fe, el ejército asirio fue vencido. El ejército asirio fue derrotado. Aquellos que se envalentonaron contra Jerusalén terminaron derrotados y muertos. 185,000 muertos por el ángel de Jehová. Un solo ángel enviado para acabar con casi todo el ejército más poderoso de la tierra. ¡Wow! Esto es algo maravilloso, esto es algo hermoso. Poderle entregar nuestros problemas a Dios y ver cómo un solo ángel de Dios puede hacer tanto contra un ejército completo de Asiria. ¿Qué fue de la vida del presuntuoso rey asirio? Dios le perdonó la existencia al rey, no lo mató juntamente con el ejército. Y nos damos cuenta de esa misericordia que Dios tuvo para con el rey asirio, por lo que dice el mismo profeta Isaías, que narra la historia. En el capítulo 37 de su libro, los versículos 37 y 38. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue derrotado e hizo su morada en Nínive, capital de Asiria. ¿Te acuerdas que Jonás tenía miedo de ir a esa ciudad? Claro, los asirios eran unos bárbaros completos. Hoy en día, Mosul, en Irak, es esta parte de Asiria. Y aconteció que mientras adoraba allá en el templo de Nisrod, su Dios, sus hijos
Adramelech y Sarecer le mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esar-Adón, su hijo. Dios le permitió la oportunidad al orgulloso rey asirio de no morir en la guerra, que lo reconociera, que se entregara a Dios, que se arrepintiera de sus pecados, que viera que no hay Dios como el Dios de Israel. Pero no, en vez de caer arrepentido a Dios, llegó a seguir adorando sus ídolos y terminó muerto en la capital del reino. Pregunto ahora, ¿qué hubiera sucedido para la nación de Jerusalén si su rey no ora y no busca a Dios en un momento como ese de amenaza que vivía la nación? ¿Qué hubiese sucedido? Sin duda alguna, se hubiesen cumplido las palabras del Raxacés. La comida y el agua se hubiese acabado dentro de la ciudad de Jerusalén, al punto que los habitantes dentro de las murallas tendrían que haberse tomado la orina y haber comido sus propias heces, haberse matado unos contra otros hasta que finalmente se rindieran a la nación de Asiria. Pero por cuanto el rey y la nación buscó a Jehová, tuvieron la victoria para gloria de Dios. La Biblia dice allí en este capítulo de Isaías que Dios dice: acerca de lo que me rogaste, dile ahora al rey, acerca de lo que me rogó que lo librara, yo le respondo esto. ¿Cuántas veces hemos descuidado pedirle cosas a Dios? ¿Cuántas veces nos hemos quedado nosotros con problemas, con dificultades, en vez de entregárselas a Dios? La rebeldía de un hijo, la situación de vicios de algún familiar, la enfermedad, las deudas, el no encontrar un trabajo, pero no oramos a Dios por eso. No le rendimos a Dios esas cosas. ¿Cuántas veces hubiésemos podido en momentos como esos haber escuchado, María, Pedro, Juan, Santiago, Alejandro, acerca de lo que me rogaste, esto es? Aquí viene la respuesta. Pero si no rogamos, pero si no buscamos, entonces no tendremos esa ayuda poderosa que viene de parte de nuestro Dios. Hermanos, la ciudad de Jerusalén no merecía ser librada por Dios de esa forma. La nación, aunque su rey estaba haciendo un buen trabajo, la nación no estaba del todo entregada en los brazos de Dios. Pero Dios lo hizo por amor a sí mismo. Dios lo hizo por amor a David, su siervo. Tal vez tú y yo no seamos los mejores para ver la gloria de Dios en nuestra vida, pero Dios es misericordioso. Si tan solo vamos a Él, si tan solo nos arrepentimos y nos entregamos completamente a Él, vamos a ver su gloria. ¿Qué tal si a partir de ahora todo problema, toda situación que llegue a tu vida, grande o pequeña, la pones en las manos de Dios? Y así entonces experimenta la respuesta y el poder de cómo Él va a obrar cuando tu problema, cuando mi problema ya no es nuestro, sino ha quedado en las manos de Dios. Vive en esa experiencia y que Dios te bendiga.